Mis hermanos, continuamos nuestro estudio en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo del 12 al 18. Vamos a estar meditando en esta tarde. Por favor, busque Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Cuántos se acuerdan del tema anterior? Lo que estuvimos meditando el sábado pasado. ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes vinieron el sábado pasado? ¿Estuvieron? Sí, hay varios. ¿No se acuerdan qué tema fue? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué hablamos el sábado pasado? No, nadie se acuerda. No. Estuvimos hablando del tema de la humildad. El tema para hoy es cómo vivir en este mundo, y lo que la exhortación de Pablo anteriormente era a vivir en humildad, o sea, vivir en humildad, en unidad, en comunión. O sea, eso hablamos, eran tres cosas: humildad, comunión y coinonía, decíamos, ¿va? Coinonía. Ahora, lo que resta o lo que sigue después de esto es la obediencia, vivir en obediencia. ¿Ya tiene el pasaje? Está aquí también en pantalla, leamos juntos. Vamos, como dice la palabra, leemos en el versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque una vez más nos permites poder abrir las Escrituras, poder alimentarnos de tu palabra. Oramos, mi Dios, porque apartes todo aquello que pueda robarnos la atención, todo aquello distractores. Mi Dios, oramos porque los apartes de nuestras vidas. Abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, y que tu palabra, mi Dios, pueda penetrar en cada uno de nuestros corazones, asimismo poder vivir conforme a ella. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das de poder recibir tu palabra. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. El propósito es poder reconocer que como cristianos, como hijos de Dios, nuestras actitudes deben ser diferentes y ser luz en este mundo. Todos nosotros, espero que hayamos experimentado ya un nuevo nacimiento, un cambio, hayamos nacido de nuevo. Y como nacidos de nuevo, tenemos un compromiso delante de Dios. Porque somos, dice la palabra, Pablo mismo dice que somos cartas leídas. Nosotros estamos en los ojos de las demás personas. Y todo lo que nosotros hacemos, la gente lo percibe. Pero hay actitudes que como hijos de Dios no deberían de existir. Y servimos de tropiezo de los demás. Hay personas que dicen, para ser cristiano mejor no. Mejor nada. ¿Por qué? Por nuestras actitudes. Estamos llamados a mostrar un cambio
una actitud diferente a los demás, ser luz en medio de las tinieblas, ser luz en medio de la oscuridad. Para eso nos ha puesto el Señor, para ser luz. Muchos hacemos el trabajo de evangelismo hacia afuera, podemos andar de casa en casa hablando de la palabra del Señor, pero la mejor predicación es con nuestro testimonio, con nuestras propias vidas. Con eso pues podemos atraer a más personas a través de nuestro caminar, con nuestro buen testimonio. El apóstol Pablo continúa hoy exhortando a la congregación a tener el mismo sentir. La vez pasada era el mismo sentir en Cristo, en unidad, en amor. Ahora el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo, no solo en humildad, sino también en obediencia. La muestra máxima de la humildad es la obediencia. No podemos decir que somos humildes si no podemos obedecer. Jesús mismo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? Si Jesús se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué nosotros no podemos obedecer? Nos cuesta obedecer. Y lo que Pablo está diciendo en el inicio del versículo 1 dice, por tanto, o sea, abre una gran puerta cuando dice por tanto. ¿Por qué? Porque después de lo que ya les había dicho, que fueran de un mismo sentir, en un alma, un amor, y que vivieran en unidad, en koinonía, hoy les habla a que no solamente le obedezcan a Él, porque podemos obedecer a las personas, pero Él no se refiere a que le obedezcan a Él, sino que le obedezcan al Señor. Porque Él les dice, veamos el del desarrollo, en el versículo 12, en la primera parte, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. O sea que los de la congregación de Filipos obedecían a Pablo, y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque Pablo en ese momento no estaba con ellos, estaba preso en Roma. Entonces por eso les escribe de esta manera. Y lo primero es a obedecer al Señor. Ese es el llamado de Pablo a los filipenses, a obedecer al Señor, porque no tanto a Él, sino al Señor. Que agraden o que hagan lo que es agradable al Señor. La segunda parte de lo que Pablo les está invitando, a agradar al Señor en todo lo que hagan. Y les dice, sigan haciendo lo que es agradable aunque yo no esté con ustedes. Pablo quería que la congregación de Corinto también aprendiera algunas lecciones que también nosotros debemos tomar muy en cuenta como hijos de Dios, como cristianos. Lo primero es no ser seguidores de hombres. O sea, eso es lo que Pablo les está diciendo, porque Pablo no les está invitando a que le sigan a él, sino que no seguir a hombres. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que sigue después? En el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién debemos de poner nuestra mirada? ¿En quién? En Jesús. Nuestra mirada no debe estar puesta en un hombre, no debe estar puesta en ninguna persona. Nuestra obediencia principal se la debemos al Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, sin dejar de obedecer y respetar a nuestras respectivas autoridades. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pensar, bueno, si debemos de obedecer solo al Señor y poner nuestra mirada en el Señor, pero también
a nuestras autoridades, porque muchas veces no queremos obedecer a nadie. Queremos hacer lo que nosotros queremos, pero en este mundo, en esta tierra, nosotros siempre vamos a estar sujetos a alguien. En nuestros trabajos tenemos jefes, ¿sí? En todo trabajo hay jefes, hay supervisores, estamos sujetos a ellos, debemos de respetar, porque mire, muchas veces su jefe puede ser una persona, un niño podría decir, usted puede ser mucho mayor que su jefe, pero eso no quiere decir que no lo va a respetar, tiene que respetarlo, porque es una autoridad. A nuestros pastores, muchas veces no queremos respetarlos, pero son autoridades puestas por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice Pablo a los romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. Mire, nosotros mismos, en nuestras manos está también el ser libres o el ser condenados, porque el que se resiste a las autoridades dice que acarrea para sí, ¿qué? Condenación. Él mismo se condena al no respetar o someterse a las autoridades. Vemos lo segundo de que Pablo da a entender o quiere de la congregación de en Filipenses, es hacer las cosas para Dios. ¿Por qué? ¿Por obligación? ¿Por imposición? No, por amor, no por obligación ni imposición. Lo dice Pablo en la carta de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Cuando dice: y todo lo que hagáis, hacerlo ¿cómo? ¿De mala gana? Ya vamos a ver lo que sigue en el versículo siguiente de donde empezamos, que dice: sin murmuraciones, sin contiendas. Dice Pablo: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor, y no para los hombres. O sea, todo lo que nosotros hagamos, siempre debemos de hacerlo como para el Señor. Y cuando no lo hacemos de esa manera, entonces somos recompensados, porque Dios paga, y paga bien. Dice en el versículo 2, de modo, ¿dónde estamos? No, en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, cuando nosotros prestamos un servicio, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, debemos de hacerlo con amor, de corazón, como para el Señor. Porque dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor. Muchas veces cuando hacemos algo, lo hacemos, ay, esto es para fulano, ¿verdad? Lo hacemos de mala gana, lo hacemos negligentemente. ¿Por qué? Debemos de hacerlo todo con amor. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, todo lo que hagamos debemos de hacerlo por amor y con amor. En la segunda parte del versículo 12, dice Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora yo pregunto, ¿qué será ocuparse de nuestra salvación? ¿Qué podemos entender por ocuparse de nuestra salvación? Aquí hay mucho. Cuando dice el ocuparse de nuestra salvación, es que debe de notarse un cambio, debe de haber una diferencia de actitud entre los hijos de Dios y las personas que no conocen a Dios. Eso es ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Muchas veces podemos decir: es que yo así soy, yo no puedo cambiar.
No puedo. Fíjense que no depende de nosotros, sino que de Dios. Porque vimos que dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. En el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. O sea, el cambio lo podemos adquirir a través del Señor. Si usted solo quiere cambiar, pues no lo va a lograr. Muchas personas, mire, allá afuera hay necesidad. Hay personas que están hastiadas de su manera de vivir, de su estilo de vida. Ellos quieren ser diferentes, pero si no buscan a Dios, será difícil que cambien. En el Señor es fácil el cambio. Fuera del Señor es difícil. Decía, muchos dicen, yo no puedo cambiar, ya no quiero seguir este estilo de vida. Y dice, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer para vivir de acuerdo a su voluntad. O sea, debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También nos da ese poder para ser transformados, para que nuestras vidas sean diferentes. También para que tengamos una vida agradable delante del Señor. Dios nos da la capacidad para cambiar. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo dice esto: todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. En Cristo todo es posible. Fuera de Él, pues las cosas son más difíciles. Es imposible el cambio fuera del Señor. Pero en el Señor, pues, es fácil. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo 14 y 15 nos presentan las actitudes que como hijos de Dios debemos tener. Versículo 14 dice, haced todo, ¿cómo? ¿De mala gana? Dice, haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo habla del complemento de nuestra obediencia, es nuestra actitud. Fíjese bien, lo primero es la humildad. Una persona que no es humilde no se va a someter a nada. O sea, es necesario empezar primero por la humildad, luego por la obediencia. Y cuando ya tenemos esas dos combinaciones, entonces vienen las actitudes. Y la invitación de Pablo es que como hijos de Dios debemos de presentar una buena actitud delante de los demás. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando hacemos algo? Sin murmuración. Mire, cuando nos mandan a hacer algo y no queremos, cuando su mamá, su papá, o sea, manda a los niños. Bueno, nosotros creo fuimos niños y nos pasó que nos mandaban a hacer algo. Ay, otra vez. ¿Y por qué a mí? Mire, y aún adultos en la casa del Señor pasa eso. Habemos algunos que hacemos las cosas de mala gana y entre dientes, ay, otra vez. ¿Verdad? O sea, debemos de hacerla, lo que hagamos sin murmuración. Otros, miren, hacen las cosas por contienda. No, es que este no puede. Yo lo voy a hacer. Este no puede. Yo lo hago mejor. O sea, no es para contender. Dice que todo lo que hagamos debemos de hacer sin murmuración y contiendas. Para hacer luz en el mundo, como lo dice Pablo y como lo dijo Jesús. Busque Mateo capítulo 5 versículo 14. Mateo capítulo 5 versículo 14. ¿Qué somos nosotros? Somos luz.
Dios nos ha puesto como luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en este mundo. Dice el Señor, estas son las palabras de Jesús, dice: vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos un compromiso delante de esta sociedad, porque Él nos ha puesto como luz. Al decir que nos ha puesto como luz, es que nosotros debemos de iluminar a los demás. ¿Por qué? Porque a través de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, puede ser para bien para los demás o podemos ser para mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, las personas de afuera, ven en nosotros una mala actitud, somos tropiezo. Ya no se acercan. Y dicen: bueno, y este es cristiano, y este es un hijo de Dios. A veces con nuestras palabras, el trato que nosotros damos a los demás. O sea, Dios nos ha puesto para que seamos luz en este mundo, para que a través de nuestras actitudes otros puedan venir a los pies de Cristo. Debemos de tener las siguientes características para ser luz. Debemos de ser, como dice Pablo, lo primero, irreprensibles. Lo primero que debemos de tener, ser irreprensibles. Tratar de vivir una vida de pureza para que nadie tenga nada que reprocharle. Lamentablemente, hay personas que se expresan mal de nuestras conductas como hijos de Dios. Nos preguntan: ¿y ese es hijo de Dios? ¿Y ese es cristiano? O sea, no debemos, o sea, debemos de ser irreprochables. Lo segundo, sencillos. Sencillos. ¿Qué significa ser sencillos? Es sin mezcla, sin adulterar. El cristiano debe tener un corazón sincero, no aparentar lo que no es. ¿Por qué? Porque muchas veces en la casa de Dios, todo bien. Buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Pero afuera somos otra cosa. Tenemos una doble cara, una doble vida, la cual dice el Señor, o dice Pablo a través de este pasaje, que para hacer luz también debemos de ser sencillos. Ser realmente lo que somos, no aparentar lo que no somos. Lo tercero es sin mancha. Dice sin mancha. Se refiere a lo que el cristiano es ante los ojos de Dios, es decir, una vida agradable a Dios en todo momento, que es sin mancha. Para resumir, es para ser luminares en el mundo, el cristiano tiene que ser irreprochable ante los ojos del mundo, sincero consigo mismo y agradable a los ojos de Dios. Entonces estas tres cosas deben de existir en la vida de todo cristiano: irreprochable, sencillo y sin mancha. Vea conmigo en el versículo 16 del capítulo 2 de Filipenses. También dice: asidos de la palabra de vida. ¿Qué es asidos de la palabra de vida? Si el mensaje, si se ha recibido el mensaje de Cristo, hemos recibido al Señor en nuestros corazones, debe de mantenerse esa posición. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y dice en el 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Lo que está diciendo Pablo es que el mensaje de salvación tiene un carácter espiritual y tiene un carácter escatológico. ¿Por qué? Tendremos vida eterna, o sea, nuestra vida eterna, pero también este mensaje tiene un carácter moral y práctico. O sea, debe de tomarse en cuenta las actitudes. Al haber creído en el Evangelio de Cristo, mora en nuestros corazones, de manera que Pablo dijo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dijo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que la palabra de Cristo more en cada uno de nuestros corazones. El ocuparse de la salvación, ser irreprensibles, sencillos y sin mancha, indica la alegría y gloria del apóstol Pablo. Al tener este comportamiento, entenderá que no ha trabajado en vano, y aunque muera, dice Pablo, se alegrará del comportamiento de una iglesia que crece, que madura y que se ocupa en la salvación con humildad y reverencia. Este es el deseo de Pablo, que todo cristiano, todo seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, viva de una manera obediente a Dios y que sus actitudes sean las correctas, sean las de un hijo de Dios. En conclusión, un cristiano que vive ocupado en la salvación que ha recibido sin merecerla, porque la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Un cristiano que hace lo que hace en silencio, o sea, todo lo que hace lo hace en silencio. Un cristiano que al que no pueden reprochársele de nada, un cristiano que no puede relacionarlo con una doble vida, un cristiano que es un hijo de Dios sin mancha. Este es luz en medio de las tinieblas. La invitación es a que cada uno, como seguidores de Cristo, seamos luz en este mundo. Seamos luz para aquellos que se están perdiendo, para aquellos que se están hundiendo en vicios, en drogas, en pecado, para aquellos que la esperanza está un poco lejos. Que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, seamos esa luz para todas esas personas. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Padre amado, gracias por la invitación a poder reconocer que tenemos un compromiso delante de ti, porque tú nos has llamado y... ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza perfecta